En viajes por un viejo camino que se encontraba cerca de un acantilado yendo para el norte del país. La historia de una pareja se escuchaba por gran parte de la zona. De un viejo que vivía en una casa desgastada que parecía haber estado abandonada por años. Un antiguo soldado que había llegado desde la guerra con el triunfo de traer la paz a su patria. Vivía en esa casa con su esposa, pero la desgracia los acompañaba pues su mujer no podía concederle ningún hijo. La medicina no era tan exacta en la temporada en la que ellos eran más jóvenes. Así que no podían tener un estudio o análisis para saber por qué razón no podía concederle crías. Los años pasaban y la manera de que el viejo soldado podía brindarle una vida digna a su mujer era, vendiendo calabazas de Castilla cocidas y endulzadas con piloncillo. Solía poner su pequeño negocio en la orilla de la carretera y vender su rico postre a las personas que cruzaban el camino. En ese tiempo parecía que las maravillas de su ganancia iba creciendo en su casa. Pues esta era mejorada poco a poco, las maderas podridas eran reemplazadas por nuevas y la comodidad de su hogar era notable. En la parte trasera tenía su huerto de calabazas de Castilla que al estar maduras eran cocidas y bañadas en piloncillo para su venta. Los años siguieron pasando y estos eran cada vez más ricos. Pues eran los únicos que contaban con el dicho postre hasta que una noche de tormenta los cultivos de calabaza se ahogaron por las inmensas tormentas. Ya en este entonces ya eran dos personas completamente ancianas y sin la fuerza suficiente para volver a empezar con su cosecha. Un poco tristes por la tragedia de su campo, pero no duró mucho pues contaban ya con el suficiente dinero para contratar a alguien. A una persona más joven que pudiese continuar con el proceso de cultivo y rescatar las calabazas que se encontraban en el lugar. Tan solo 2 semanas después de la tragedia de la tormenta, había llegado un hombre fuerte y muy varonil que medía 1,80 m y podía levantar sin problemas los maderos. Las plantas no tardaron mucho en germinar, tan solo 2 meses tardaron en recuperar toda la plantación que tenían, ya solo era cuestión de esperar a que germinaran las calabazas y poder empezar con las ventas. Todo era felicidad en cuestión de la vista de los ancianos. Pero en la del hombre tenía otra intención. Estos 2 meses que él se encontraba trabajando para los viejos, se encontraba estudiando los lugares donde escondían el dinero las personas. Cuánto eran sus ingresos y qué podía hacer para terminar con la vida de esos ancianos y quedarse con todo. Toda la intención y la sed de acabar con todo era escondido tras la sonrisa alegre del hombre mientras se despedía de los ancianos. Al siguiente día el hombre llegó antes de que amaneciera. Los ancianos se encontraban dormidos aún, así que por la parte de atrás ingresó a la casa. Sin hacer ruido se dirigió a la habitación de los ancianos y con una vieja escopeta cargada, que era del señor en su juventud. El hombre disparó directamente a la cabeza de los 2 individuos, dejando deformes los rostros de los pobres ancianos por la fuerza del impacto del disparo. Después de asegurarse que ya los individuos se encontraban muertos, los arrastró hasta el campo de cultivo y ahí fue donde los enterró. El hombre se retiró del lugar con un gran botín, dinero y joyas, cosas y artículos que estaban bañadas en oro fueron robados y saqueados de la casa. Los años siguieron transcurriendo y del hombre ya no se supo nada, pero la casa fue conocida por ser parte de las ventas de las calabazas endulzadas en piloncillo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado?
Ya no sabemos, pero se han encontrado reportes de que la gente sale asustada de ese lugar. Cuentan que un par de monstruos aterran a las personas que ingresan. Se desconoce si son las almas errantes de estos dos ancianos que siguen en la casa buscando la venganza o un porqué de sus muertes, y si se relata que fue mientras que estaban dormidos. Los reportes han sido mandados a Gargantos para tener 2 jaulas preparadas en caso de que sí se encuentren con criaturas en el lugar.